Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos a todos los que están y se van a ir sumando a esta charla, a este hermoso tiempo que hoy nos toca vivir junto a la presencia de Nicolás, que ahora voy a pasar a presentarlo. Gracias a todos los que estuvieron conectándose en estos días a partir de que empezamos a tirar la publicidad de esta transmisión especial que íbamos a tener, porque la verdad es que yo estoy pero súper expectante de lo que vamos a estar charlando en estos minutos. La verdad es que Nicolás y el trabajo que él está llevando a cabo, la actividad que él está llevando a cabo y demás, yo admiro verdaderamente la fuerza con que lo hace y la forma en la que lo hace. Por eso es que seguramente todos los que están del otro lado, los que se van sumando, piensan y sienten esto que siento yo, así que todos juntos tratemos de explotar al máximo este tiempo. Y a ver, no quiero perder mucho de él con una presentación, sino que quiero darle espacio y entrada a nuestro invitado de lujo, Nicolás Márquez. Bienvenido a Rincón Apologético. Bueno, muchas gracias por la conversación y por tan generosa presentación. Muchas gracias. Y por el No, interés, no, en lo que venimos haciendo. No, por favor, a ver, yo soy el que te tengo que agradecer nuevamente porque la verdad es que es admirable el trabajo que están haciendo porque resalto dos cosas. Primero, el profesionalismo con el que están trabajando y segundo, y creo que es algo que es crucial en toda esta labor, es el coraje, por no utilizar otra palabra bien argentina, ¿no es cierto? Es el coraje, porque muchos quizás pueden llegar a tener la capacidad de poder hacer la tarea que tratan de hacer ustedes y están llevando a cabo en toda Latinoamérica, pero el coraje que se tiene que uno tiene que tener, ¿no es cierto?, para llevarlo adelante y enfrentar toda esta corriente, la verdad que es admirable, por eso lo resalto y vuelvo a agradecerte por este espacio, Nicolás. No, el agradecido soy yo. Sin programas radiales o cibernéticos como el tuyo, de gente que se interesa por esto, nosotros no podríamos haber trascendido, no podríamos haber llegado a tantos lugares. Así que el agradecido soy yo. Ahora, a vos que estás del otro lado, a vos que quizás te estás sumando a esta conversación, que ya lo tenías planificado porque viste la publicidad y demás, mira, nuestra intención, como de hecho siempre tratamos de hacerlo, es poder darte la mayor participación, ¿no es cierto? Por eso es que te invitamos con el sumo de los respetos, ¿no es cierto? Bajo el marco siempre del respeto, que puedas hacer tus aportes, que puedas hacer tus comentarios, tus opiniones, tus preguntas. Si querés preguntarle algo a Nicolás, este es el momento, siempre y cuando sea bajo el marco del respeto. Nosotros siempre decimos, acá es una mesa donde no solamente nosotros dos, yo como anfitrión y nuestro invitado, sino que también en esta mesa están sentados todos ustedes los que están del otro lado. Y siempre que sea bajo el marco del respeto, la intención es poder charlar y ser edificados los unos con los otros a través de los aportes que cada uno podamos llegar a tener. Así que si tenías alguna pregunta, si tenés alguna duda, si te gustaría preguntarle la opinión de Nicolás acerca de un determinado tema y demás, lo podés estar haciendo y vamos a tratar de, porque considero que van a haber un montón de comentarios, voy a tratar de ir filtrándolos lo más posible para seleccionar aquellos que supongo que a la mayoría les gustaría hacerle a Nicolás. Así que, a ver, Nicolás, mira, para no quitarte más tiempo y explotarlo al máximo, me gustaría arrancar por lo básico, ¿no es cierto? Si vos nos pudieses definir, ¿no es cierto?, y explicar un poquito esto que ustedes junto a Agustín Laje denominan, y creo que se hizo conocido, ¿no es cierto?, este título, por así llamarlo, la nueva izquierda. ¿Qué es la nueva izquierda, Nicolás? Lo que nosotros habíamos advertido es que la izquierda en el siglo pasado había tenido una determinada connotación, se había manifestado de una determinada manera y estaba atravesada por una concepción que tenía que ver con la lucha de clases. Supuestamente había clases explotadas que se tenían que rebelar contra las clases que detentaban los medios de producción, etcétera, etcétera. Eso iba a generar un conflicto que iba a generar una nueva sociedad, etcétera, etcétera. Las revoluciones socialistas pretendieron a eso es lo que buscaron, llevar adelante una sociedad sin clases, y lo único que generaron fueron genocidios masivos y sangrientos.
Como la economía de mercado, la economía libre, genera mucho mayor riqueza, más prosperidad, mucho mayor bienestar que cualquier otro sistema conocido, lo que hizo la izquierda, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Se nos cayó el muro de Berlín. Nuestro sistema fracasó en todo el mundo. No hemos generado ningún tipo de bienestar, sino que hemos desparramado pobreza, hambre, hemos aplastado las libertades individuales, le hemos puesto muros al mundo. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué le podemos ofrecer a la gente? ¿Cómo nos reinventamos? Es más, el obrero ya no nos presta atención porque nuestro sistema no le mejoró la calidad de vida. La gente se escapaba de las balsas de Cuba, atravesaba el mar para llegar a Miami desesperadamente. La gente quería pasar de la Alemania comunista a Alemania federal a través de artilugios muy arriesgados. ¿Qué hacemos ahora? Y entonces había una corriente marxista que empezó a interpretar la revolución desde otro lugar en el siglo XX y comenzó a ver que había que generar el conflicto social no a través de la guerrilla, no a través del terrorismo, no a través de la violencia política, sino a través de una suerte de violencia cultural. Hay que hacer una revolución cultural. Entonces la nueva izquierda empezó a manifestarse, a exteriorizarse y a hacerse visible a través de plataformas que antes nunca le había prestado atención. Y ahí empezó a trabajar junto con los grupos LGBT, nace el feminismo como expresión, el feminismo tal como lo conocemos hoy, como expresión de la izquierda, el indigenismo, el ecologismo, nacen nuevas expresiones culturales, el multiculturalismo que es propio de Europa, que son de alguna manera los ejércitos desarmados que hoy tiene la izquierda para hacer su revolución y atentar contra el orden existente, contra el orden vigente, pero no contra un orden militar, sino contra un orden cultural vigente, contra una tradición cultural, y contra eso es a donde apunta la nueva izquierda. Dentro de todas estas caretas que usa la izquierda, hay una, que es la que hemos trabajado con Agustín en el libro, que es la ideología de género. Es una de las tantas caretas que tiene la nueva izquierda que busca llevar adelante una revolución desarmada. Entiendo. Antes la revolución era armada, antes era el Che Guevara, las guerrillas, el terrorismo, las guerrillas de Argentina en los años 70, las guerrillas de todo el continente que tuvieron su apogeo y que su cuartel general era La Habana. Totalmente, sí. Entiendo. Ahora, me gustaría meterme un poquito más en esto, ¿no es cierto? En cómo hoy la izquierda se ha metido, creo yo, ¿no es cierto? En la idea, en la cabeza de mucha gente, determinados principios, determinadas ideas, aún siendo mucha gente inconsciente, ¿no es cierto? De esto que vos estás diciendo. Y me gustaría meterme un poquito en el aborto, me gustaría meterme un poquito en la cuestión de ideología de género y demás, pero cuando estaba armando aquí las preguntas, había algo que me llamaba mucho la atención y que necesito preguntarte. Por dar un ejemplo, nosotros hacemos apologética, ¿no es cierto? Y básicamente una de las cosas que tratamos de enfrentar, por así decirlo, es toda la idea de este nuevo ateísmo, ¿no es cierto? Una serie de argumentos, ¿no es cierto?, que son falaces muchas veces por donde los veas. Y bueno, ese deseo de confrontar este tipo de ideas nació por una situación personal que particularmente yo atravesé. Ahora, este deseo tuyo particularmente, ¿no es cierto? Esta fuerza, ¿cómo nace? ¿De dónde nace? ¿Por qué es que, a ver, en vez de ser, no sé, en vez de dedicarte 100% a la abogacía, por dar un ejemplo, ¿por qué es que hoy estás dándole con tanta fuerza a este tema? Mi primer libro yo lo publiqué en el año 2004 a raíz de que este espacio que estamos conversando es en Argentina. Es en Argentina, yo por lo menos estoy en Buenos Aires. Ah, bien. Cuando yo ya estaba estudiando Derecho y yo advertía que la década del 70 estaba siendo pésimamente contada y que necesitaba yo un libro que me explicase la versión contraria de lo que se decía que había ocurrido. Eran los primeros tiempos del kirchnerismo, donde había una reivindicación de la guerrilla y del terrorismo. Había una distorsión histórica muy ideologizada en torno a lo que había pasado en nuestro país hace 40 años. Bueno, no había libros. Entonces digo, bueno, lo voy a hacer yo. Me puse a escribir ese libro. Se llamó La otra parte de la verdad.
lo publiqué en el 2004, yo tenía 28 años, el libro fue el más vendido en Argentina en ese año, y yo era un escritor que nadie conocía porque era un nuevo, recién recibido, un libro que me llevó a recorrer todo el país. En esa gira lo conozco a Agustín, que era muy chico, mucho más chico que yo. Y desde entonces me dediqué al revisionismo y me dediqué a escribir libros sobre asuntos políticos. No he parado, ha sido mi trabajo principal. Entonces, cuando advertí que esto me llevaba mucho tiempo y esfuerzo y dedicación, yo no podía ejercer la abogacía. Así que bueno, el título lo tengo, pero prácticamente no soy un abogado que ejerza, no me siento abogado, no me autopercibo como abogado. Soy un abogado atrapado en el cuerpo de un escritor. Bueno, pero por lo menos tenés el título que te avala. No, por supuesto. Me recibí en el año 2003. Pero de todas maneras la carrera me sirvió muchísimo porque el abogado tiene una formación determinada que le ayuda para la polémica, para la argumentación. Así que desde ese punto de vista no me arrepiento de nada y me he alimentado de esa formación, pero nunca la ejercí. Pero bueno, a partir de ahí hice muchos libros. Y en un momento, bueno, luego Agustín a quien yo ya conocía desde hace tantos años, lo conocí cuando él tenía 14, 15 años, hicimos algunos libros juntos, algunos trabajos juntos antes, y nosotros nos dábamos cuenta de que lo que faltaba era estudiar este tema. Esto era lo que se venía, esto era lo que avanzaba cada vez con más fuerza, esto era lo que se estaba imponiendo y nadie sabía bien de qué se trataba. Y que detrás de la máscara y la careta de la inclusión, la diversidad y la tolerancia se escondía una amenaza para los principios fundantes de nuestra civilización, que son los principios cristianos, y una amenaza para la libertad económica, política, la libertad de conciencia, la libertad de expresión, la libertad económica. La ideología de género es una especie de revolución silenciosa, indolora, de apariencia noble. Como es de apariencia noble y es en principio indolora, no hay reacción. Y como no hay reacción, penetra con una notable facilidad. En otra época, la revolución de izquierda, ¿cómo era? Quiero hacer una revolución. Bueno, ¿qué hago? Pongo una bomba en una plaza, pongo una bomba en un colegio, pongo una bomba en un cuartel, muertes, escándalo, sangre, la gente rechaza eso, se genera una reacción, algo hay que hacer con el terrorismo, algo hay que hacer para frenar este flagelo. En cambio, cuando esto aparece de una manera indolora, amable, bajo el ropaje de la inclusión, bueno, eso hace que la reacción quede anestesiada. Nosotros eso lo veíamos con bastante claridad. Lo que nunca vimos y no supimos advertir y nos hemos sorprendido y nos seguimos sorprendiendo es que tanta gente se iba a sumar a este libro. La realidad es que nosotros no teníamos noción de cuánto podíamos vender, de quiénes podían sentirse interesados en esto. Casi que lo hicimos como un deber moral, personal, y también lo hicimos para divertirnos un poco. Dijimos, lancemos esto, porque alguien lo tiene que decir y después vemos qué pasa. No, nunca se habían imaginado el lío que iban a armar, ¿no es cierto? Y remotamente, no. Y esto que vos señalás de cómo nosotros explicamos las cosas y que yo te agradezco la deferencia, no fue de un día para el otro, porque al principio nos costaba mucho trabajo explicar qué es la ideología de género, cómo nos afecta, cómo convivimos con ella, desde dónde parte, quiénes la financian, es decir, quiénes son sus actores interesados en esto. Al principio nos costaba mucho trabajo porque no nos entendían. Nosotros comenzamos presentando el libro en el invierno del 2016 ante un público muy mayor de edad, que no entendía de qué le hablábamos. No había juventud. Y hoy el grueso de la gente que se interesa en lo que hacemos son muy jóvenes. O sea que en estos 2 años hubo un notable cambio generacional. Y bueno, además de eso, hemos recorrido todo el continente, cosa que tampoco nunca sospechamos. Nunca sospechamos que iba a pasar eso. Sí, entiendo. A medida de que vas hablando, ¿no? Siempre digo, ¿no? Vas abriendo determinadas puertas que me gustaría quedarme acá y llenarte de preguntas. A ver, pero una cosa me llama sumamente la atención, ¿no? Y recién hiciste mención a la forma
en la que este tipo de movimientos se fue metiendo, ¿no es cierto?, dentro de la sociedad sin hacer mucha bulla, por así decirlo, ¿no? Te sigo siempre en todo material que subís, particularmente YouTube, me encanta. Y si hay algo que noto es que haces mucha referencia y mención a las tradiciones y la cultura cristiana de Occidente, ¿no es cierto? Muchas veces haces mención a esto y también haces mención a que sos vos también una persona de fe. Mi pregunta pasa por acá. Pese a que nosotros sabemos lo que recién acabas de decir, esta forma en la que se metió, ¿no es cierto?, media tapada, media escabullida, por así decirlo, este tipo de idea, pero ¿por qué hizo tanto ruido en una sociedad occidental que tenía tan fuertes raíces cristianas? Porque cuando uno hoy lo analiza, y no sé cómo habrá sido sinceramente en el principio, pero cuando hoy vos analizás lo que es la tradición y los valores cristianos y los comparás con esto, o sea, es como de repente tener el día y la noche, ¿no es cierto? ¿Cómo es que un tipo de idea por el estilo se mete en una sociedad con una tan fuerte tradición cristiana y hoy por hoy con tanta fuerza? Bueno, mira, eso se debe a varias razones. Una de ellas es que esto no ha sido de un día para el otro. Los que pensaron y diseñaron esta revolución se tomaron el tiempo, son muchos pensadores, mucha financiación, muchas décadas hace que estas ideas están siendo trabajadas minuciosamente, pensadas y que se está buscando el modo de penetración. Esto no es algo que surge de un martes a un jueves, ahora lo estamos sufriendo y hoy está en boga y hoy lo estamos discutiendo, pero esto tiene muchas décadas de trabajo. Comienza trabajándose en el primer mundo y ahora ha bajado con fuerza a América Latina. Entonces, por un lado, tenemos una agresión que no es de un día para el otro, sino que tiene décadas de gestación. O sea que es una agresión profesional, no es una improvisación. Y por otro lado, es precisamente el carácter indoloro el que ablandó toda la reacción. Y además hay otro tema. Desde nuestro posicionamiento político ideológico, hay un denominador común lamentable, y es que desafortunadamente no hay intelectuales. Nosotros no tenemos periodistas, no tenemos profesores, no tenemos comunicadores, no tenemos escritores, o tenemos muy pocos. El grueso de todo lo que es la academia y sobre todo en las ciencias humanísticas ha sido copado y cooptado por el progresismo revolucionario. Entonces, esto ha ido avanzando sin contrastes, sin que nadie llame la atención, sin que nadie señale el peligro, sin que nadie lo advierta. Esto ha sido una suerte de invasión silenciosa, una suerte de revolución de terciopelo. Nos hemos adormecido. Nosotros, después de la caída del muro de Berlín, entre la gran lucha que había entre Occidente y el mundo comunista, el Occidente se quedó celebrando, festejando, y de hecho hubo muchos libros que celebraron la caída del muro de Berlín, la caída de la Unión Soviética, y celebraron la caída definitiva de la revolución izquierdista. Particularmente hay un libro emblemático que se llama El fin de la historia y el último hombre, de Francis Fukuyama, que en el año 1992 hizo estragos en el mundo occidental, y el mundo occidental se dedicó a celebrar con champaña, a emborracharse por la caída del enemigo rojo. Pero ese enemigo rojo se reconvirtió, en lugar de rojo se convirtió en multicolor, el color del arco iris, cambió el discurso, cambió la estética, cambió la manera de presentarse, cambió el ropaje. 20, 25, 30 años después, hoy estamos conviviendo con eso y estamos sometidos a eso. No hemos tomado nota, no nos hemos ocupado ni preocupado por eso, no lo hemos visto venir, no hemos preparado intelectuales, solamente nos hemos dedicado a celebrar el triunfo, y en todo caso, desde el punto de vista técnico e intelectual, lo único que ha generado el espacio de Occidente ha sido economistas.
que son muy valiosos, pero no sirven para dar una batalla cultural. Por lo menos no en los términos donde hoy se está discutiendo la cultura. Entiendo, totalmente, totalmente. Qué interesante lo que decís. Y te quiero, a vos que estás del otro lado, motivar a que nos sigas. Disculpame una cosa más, una Sí, por cosa favor. interesante. Bueno, vos sos cristiano evangélico, creo, ¿no? Sí, En el caso particular de la Iglesia Católica, que es a la que yo pertenezco, también padeció una agresión en donde la propia tradición de una cultura, de una visión cristiana, fue distorsionada a través de lo que se conoce como la teología de la liberación. O sea, ni siquiera en el caso de la Iglesia Católica fue algo ajeno a eso. La propia Iglesia Católica sufrió una agresión en donde aparecieron curas que incluso se enrolaron en la guerrilla, teólogos de la liberación, bueno, una serie de personajes o sea que no fue solamente los cimientos de una cristiandad versus una agresión, sino que la propia cristiandad estaba, o por lo menos me refiero a mi iglesia, a la que yo pertenezco, se estaba pudriendo por dentro en gran parte, ¿no? O sea, ha sido una revolución muy, muy completa, muy totalista. Entonces, y eso mantenido en el tiempo, sin ninguna reacción que la denuncie, y bueno, llega un momento en el cual cuando aparece la reacción, aparece como un grito de desesperación cuando ya estás arrinconado. totalmente. Bueno, de hecho, yo siempre digo en este espacio que soy una persona también muy crítica de la religión a la que yo pertenezco, ¿no es cierto? De hecho, a ver, sin ir más lejos, hace algunos meses atrás me encontré con la situación en donde, bueno, no tuve reacción, pero los pastores luteranos casando a pastores luteranos del mismo sexo. Entonces también es como que todo este tipo de cosas también, la idea evangélica no queda, la iglesia, perdón, evangélica no queda exenta para nada, sino que todos hemos sufrido este golpe y ahora tenemos que hacer algo para tratar de revertirlo. Y abre puerta a mi próxima pregunta, Nicolás. No, está muy bien, está muy bien tu inquietud. Nosotros estamos muy acostumbrados a tratar con evangélicos y con protestantes que obviamente no están infectados de esta corriente, y obviamente también con católicos, porque como decía San Agustín, él decía en lo esencial unidad y en lo demás libertad. Y entonces en todo aquello que nos comunica y que tenemos de esencial, y esta lucha es esencial, está muy bueno que podamos retroalimentarnos, ¿verdad? Sí, totalmente, totalmente. Ahora, haciendo referencia a lo de recién, me quedó ahí una pregunta para poder hacer, te digo, más allá, extendiendo, ¿no es cierto?, no solamente el cristianismo, sino a la sociedad en sí, todos aquellos que hoy por hoy, creo yo que por la situación que estamos atravesando en el país y que ahora también me gustaría entrar un poquito en eso, por la situación que estamos atravesando en el país y demás, creo que la sociedad, muchos en la sociedad, más allá de que sean cristianos o no, muchos en la sociedad se están levantando a decir, ¿qué onda? ¿Qué es lo que está pasando? Y están como levantándose a tratar de hacer un freno a todo este movimiento, ¿no es cierto? Mi pregunta es la siguiente. Hoy, tu opinión, ¿cuál es la forma de frenar y revertir lo que está ocurriendo? Porque particularmente en Argentina ya nos encontramos, creo yo, en una determinada desventaja, porque cuestiones de ideología de género hoy son ley, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hacemos para frenar y revertir lo que está ocurriendo culturalmente? Mira, mientras vos estabas hablando, a mí se me congeló tu imagen y tu voz, pero de todas maneras quiero interpretar lo que me estabas comentando porque te quiero decir dos cosas. Primero, yo siempre digo y lo sostengo que cuando hablamos de civilización cristiana, que es a la que pertenecemos nosotros, o una civilización de tradición cristiana, yo no lo pongo en términos teológicos, ni metafísicos, ni nada. Digo, nuestra civilización tiene una tradición de usos, costumbres y valores que nacen desde el cristianismo. Entonces, independientemente de la iglesia a la que uno pertenezca o independientemente incluso de que uno crea o no en Dios, nosotros tenemos valores cristianos. Nuestra civilización está fundada en esos valores. Nosotros sabemos que robar está mal, cualquiera lo va a suscribir a eso. Que matar está mal, que mentir está mal, que no es de caballero andar mirándole la mujer al prójimo, que no hay que codiciar bienes ajenos, que es un buen hábito honrar al padre y a la madre. Es decir, los valores de nuestra civilización
son esos, independientemente de la cuestión religiosa. Ya la religión o la cristiandad nos atraviesa desde el punto de vista cultural. Después cada uno tendrá su fe o su vida espiritual. Sobre esos valores se han hecho nuestras leyes, nuestras instituciones, la constitución de nuestra comunidad política. Eso es lo que está siendo agredido. Nosotros nunca encaramos el libro desde una perspectiva religiosa, sino desde una perspectiva político-cultural, y los valores culturales que nos son comunes son los cristianos. De ahí derivan ideologías y derivan instituciones, pero el tronco es el cristianismo. Ahora bien, después vos podés creer en Dios o no, es un tema aparte. Por eso tanta gente se está levantando, incluso gente no creyente o no practicante, porque se está dando cuenta de que esto es malo. A ver, el aborto no es para nosotros algo abominable porque lo diga un pasaje bíblico. Es un homicidio de un niño por nacer. Y como para nuestra manera de ver el mundo, matar está mal, conforme a nuestros valores, entonces hay gente que empieza a reaccionar contra esto. Por ejemplo, es uno de los tantos casos de la agenda de la ideología de género. Puedo analizar cualquier otro. Pero la gente empieza a darse cuenta y a interpretar que hay un lobby ideológico que nos agrede, nos coarta la libertad, nos coarta la vida, atenta contra la manera de pensar. Entonces, esto excede el asunto religioso. De hecho, muchas de las voces que se están levantando, a veces periodísticas o voces incluso del espectáculo, yo no los tengo catalogados como gente que tenga una conducta religiosa. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo del debate actual en Argentina, que es el aborto. Que yo sepa, a lo mejor me equivoco, pero hasta donde yo sé, la señorita Amaya Granata no es una mujer que venga del mundo de la religión ni nada por el estilo, sino de la farándula y de otro tipo de... Ahora, ella utiliza la cabeza y dice, no, el aborto es un homicidio, yo tengo que reaccionar contra esto. Entonces, si bien es cierto que los sectores religiosos son los que a lo mejor con más fuerza se alzan contra esto, no es una guerra necesariamente que pase por la religión, sino que cualquiera con sentido común, con recto criterio, advierte que nuestra civilización, nuestra libertad, la vida, la familia, está siendo agredida por una ideología disolvente. Entiendo. Recién hiciste referencia a los valores, ¿no es cierto? Y muchos hoy se levantan y promueven lo que es el relativismo moral, ¿no es cierto? Cosa que me parece muy importante en esta discusión, en esta charla, la cuestión moral, porque todo tiene que ver con lo que es moralmente correcto o incorrecto, pese a, ya sea si es tu cosmovisión cristiana, tu cosmovisión atea, tu cosmovisión agnóstica y demás, ¿no es cierto? Pese a cuál sea la cosmovisión, esta es una discusión de moral, ¿no es cierto? Ahora, te hago esta pregunta y que tiene que ver, me parece, mucho con lo que promueve la izquierda. ¿Cómo definimos lo que es moralmente, moralmente correcto, objetivamente? ¿Cómo lo definimos? Porque muchos dicen, bueno, a ver, esto es una cuestión cultural y porque las tradiciones son cristianas, ustedes creen que esto está bien y esto está mal. Pero también hay otras personas que creen lo contrario. Entonces termina girando en torno a una discusión moral. ¿Cómo nosotros nos plantamos para discutir la objetividad del criterio moral? Mira, yo esto lo dividiría en dos planos. Yo tengo determinados valores morales que sí están influidos por mis convicciones religiosas. Ahora bien, la moral rige el fuero interno del individuo, ¿no es cierto? Entonces, desde ese punto de vista, cada uno tiene derecho a vivir en coincidencia con sus creencias. Ahora, hay un terreno que ya es el terreno que tiene que ver con la vida en sociedad y ahí aparece el derecho. El derecho no es ni más ni menos que son códigos morales que son escritos y que además cuentan con la coerción del Estado. Y eso es cuando se pasan determinadas líneas y determinadas fronteras. Déjame poner un ejemplo. La masturbación puede ser un acto para algunos moralmente aceptable, para otros puede ser una inmoralidad. Ahora bien, es un acto privado que no daña derechos de terceros. Entonces el Estado
no tiene que intervenir, ni prohibir, ni promover, tiene simplemente que dejar que en el marco de la intimidad cada uno haga lo que quiera. Ahora bien, luego cada uno tendrá su código de normas y su conducta según sus creencias en función de eso. Ahora, cuando hablamos del aborto, estamos hablando de que estamos matando a un niño que es una persona por nacer. Entonces, lo que para mí es objetivamente inaceptable es aquella conducta que daña derechos de terceros, que violenta los derechos de un tercero. Te pongo un ejemplo. La prostitución. Yo puedo tener mi código de normas morales que a mí me es hostil. Es un contrato poco honorable para mi manera de ver el mundo. Pero yo no puedo impedir que dos personas mayores de edad incurran en un contrato de esas características. Yo puedo tener mi código de valores, yo no incurriría en eso, pero una mujer y un hombre mayores de edad, yo no. Ahora bien, eso es una cosa y otra cosa es alterar, digamos, a un niño mediante la prostitución infantil, porque estoy violando los derechos del niño porque el niño no tiene discernimiento. El niño no puede por sí someterse a un acuerdo voluntario con un adulto de esas características cuando el adulto tiene una equivalencia psicológica, monetaria y física en donde el niño no puede estar preparado psicológica, moral y afectivamente para incurrir en un contrato de esas características. Entonces eso tiene que ser delito. Y así sucesivamente. Para mí, lo objetivo es cuando lo objetivo para que el Estado ponga un límite es cuando se confirma que se está violando los derechos de un tercero. Luego hay valores morales, dogmáticos o no, cada uno según su religión va a tener una escala determinada que lo va a llevar a tener un modo de vida determinado. Pero para mí el límite es cuando yo estoy dañando los derechos de un tercero. Y bueno, en este caso son ejemplos un poco ostensibles. Por eso nosotros no hacemos una cruzada contra aquel que no quiere ir el domingo a una festividad religiosa, que no vaya, que se quede en la casa. No es mi problema, es un problema de él. Ahora, sí hacemos una cruzada cuando vemos que hay leyes que, por ejemplo, obligan a los menores de edad a través del Estado a estudiar una superchería anticientífica como es la ideología de género, altera, conmueve y confunde a los menores de edad. Esto viola la patria potestad, es un abuso infantil psicológico y yo te diría ideológico. Y bueno, y eso es una prepotencia del Estado que viola el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a la creencia de los padres. Y así en todas y cada una de las máscaras que la ideología de género tiene para meterse. Ahora la que se viene es la imposición del lenguaje inclusivo. Ahora nos causa gracia. Acordate de esto y ojalá que dentro de un año nos encontramos acá. Se va a estar discutiendo la ley en donde institucionalmente y en los planes educativos ese lenguaje va a estar impuesto. Entonces ahí estamos viendo que se está violando el derecho de un tercero. ¿Tiene una persona derecho a hablar en ese lenguaje que se está aplicando ahora? Bueno, si alguien quiere hacer el ridículo, que lo haga. Pero yo me opongo a lo que es la violación del derecho de un tercero. ¿Qué sería eso? Obligar a los demás a tener que incurrir en esa neolengua. Y así sucesivamente. Es permanente. Te pongo ejemplos. A ver. Una persona, por ejemplo, tiene una conducta homosexual. Yo conozco muchos terapeutas, psicólogos, psiquiatras, que creen, con fundamentos científicos, que la homosexualidad es algo que puede curarse, que se puede hacer un tratamiento, es un sentimiento disvalioso, desordenado, que se puede rectificar y se puede corregir. Es una herida que se puede sanar. Podemos discutir si tiene razón o no, si es así o si no es así. Ahora, lo cierto es que muchos homosexuales, preocupados e insatisfechos consigo mismos, hacen tratamiento con otros terapeutas, pero lo hacen en la clandestinidad, porque si un terapeuta dice esto públicamente, corre el riesgo de que sea expulsado del colegio médico o del colegio de psicólogos, que sea expulsado de su cátedra universitaria, se le quita la matrícula y no puede ejercer nunca más.
O sea, se está violando el derecho de un profesional a ejercer la medicina o ejercer la psicología, y se está violando el derecho del paciente a someterse voluntariamente a un tratamiento para rectificar una conducta con la cual él no se siente a gusto. Y ahí se está. Ahora, eso es una cosa, y otra cosa es obligar a que una persona que tenga esta tendencia se someta a un tratamiento si no quiere hacerlo. Entonces acá se está atentando contra el acuerdo de voluntades, se está atentando contra la libertad científica, se está atentando, esto es constante. La ideología de género no es una simple superstición anticientífica. La ideología de género es una imposición, es una amenaza, tiene una pretensión totalitaria, autoritaria, y pretende que todos los integrantes de una comunidad política nos acomodemos a ella. Bueno, justo te iba a preguntar, ¿no es cierto? Y me parece de que ya hiciste mención a ello, pero me gustaría invitarte a si te gustaría desarrollar un poquito más la pregunta, ¿qué es ideología de género, no? Particularmente, ¿qué es la ideología de género? Bueno, es un conjunto de ideas reñidas con la ciencia, que tiene un propósito político, y que si por algo se caracteriza es porque explica la sexualidad humana, y detrás de esto hay un propósito político que después lo podemos explicar también, pero la ideología de género explica la sexualidad humana solo a partir del aspecto cultural y quita de esa explicación todo dato natural, todo dato biológico. Entonces, a partir de la ideología de género, la sexualidad humana es una construcción o social o una construcción que yo puedo hacer de mi propia sexualidad. Y como no existe ningún dato natural que la condicione, yo me puedo autopercibir cualquier cosa y ser cualquier cosa en consecuencia. Y merezco ser tratado como esta autopercepción, y merezco que el Estado y las leyes fuercen esa interpretación de la sexualidad. Es un hipersubjetivismo. Entonces, por ejemplo, si yo creo que soy mujer y quiero disfrazarme como tal, bueno, hasta ahí no hay problema, y ahí está el dato lo que te decía yo hoy, de separar la moral personal y la cuestión donde se violenta el derecho de terceros. Si un hombre se quiere disfrazar de mujer, yo puedo estar en desacuerdo conforme a mis valores, pero él tiene que tener la libertad y el derecho a hacerlo. Estoy de acuerdo. Ahora, eso es una cosa, y otra cosa es, por ejemplo, cuando esa persona, que es varón, le exige al Estado que el Estado le reconozca los derechos de una mujer inherentes a la mujer. Bueno, esa persona no es mujer. De manera tal que ella el Estado está, a través de determinadas leyes, violando la realidad objetiva. Y entonces ahí aparecen las trampas, algunas tragicómicas, como se está dando el caso en Argentina, de que hombres que dicen que se autoperciben como mujeres se jubilan antes de tiempo para obtener beneficios previsionales. O eso sería más que nada una trampa de tipo económica. Lo otro es que si yo me autopercibo como mujer, hay una ley que te obliga a vos a que me trates a mí como yo creo ser y no como objetivamente soy. Entonces, por ejemplo, uno que tiene un principio, en este caso un principio cristiano, yo estoy moralmente obligado a tratar a una persona conforme a la realidad de lo que esa persona es. Una ley no me puede obligar a mentir a mí. Si yo me tuviese que encontrar con el señor Flor de la B, no sé cuál es su nombre de verdad, lo trataría como señor, lo trataría con dignidad y respeto, pero como un señor. No lo trataría en función de su fantasía, porque una ley a mí no me puede obligar a mentir. Yo me debo a la verdad, no a la mentira, a la fantasía o a la ficción de una persona que a mi juicio tiene una tendencia en desacuerdo con la naturaleza. Entonces, ¿él se puede disfrazar? Sí. ¿Se puede poner un seudónimo? Sí. ¿Se puede poner pollera? Sí. ¿Se puede hacer una operación quirúrgica? Sí. Pero yo tengo que tener todo el derecho y la libertad de llamar a esa persona como yo creo que objetivamente es, y de no participar de su mentira, y de no participar de su autoengaño, y de emitir una opinión respecto de su conducta con entera libertad. Porque ahora cualquier opinión en desacuerdo con los caprichos de determinadas minorías es crimen de odio. Y esa es otra de las caretas que usa la izquierda para censurar la opinión disidente. Cualquier opinión, gesto o manifestación en desacuerdo con la ideología de género ahora es considerada homofobia o crimen de odio. Entonces,
tras la careta de la inclusión y la diversidad, lo que se busca es uniformar el pensamiento, y cualquiera que se desmarque de esa uniformidad de pensamiento es marginado, es encarcelado, criminalizado, perseguido por el Estado. En Argentina, por ejemplo, tenemos una policía del pensamiento que es el INADI, entre otras instituciones y leyes. Esto pasa en todos lados. Entonces, ahí en este ejemplo o en esto que estamos conversando vemos, por ejemplo, un aspecto de los tantos aspectos autoritarios de la ideología de género. ¿Cuál es? El cercenamiento de la libertad de opinión. Totalmente. Yo no tengo la libertad de opinar en torno a esto. Yo estoy coaccionado a aplaudir todo esto. Porque si no lo aplaudo, y bueno, corro riesgo grave de caer en desgracia, de ser un sujeto marginal, de padecer un juicio, una persecución estatal, o pagar una indemnización, o lo que fuere, digamos. Yo estoy condicionado por toda una estructura legal, por una ingeniería social y por una artillería jurídica que me obliga a aplaudir a la ideología de género. Eso en el caso más extremo. Y en todo caso me obliga a callar, porque si yo digo lo que pienso, voy a tener problemas con el Estado. Totalmente. De hecho, cómo contradice lo que ellos mismos promueven, que es la tolerancia, ¿no? Ahora, vos te cuento en un minuto una breve experiencia que he vivido. Déjame decirte una solita cosa más. Y esto lo hemos puesto en el libro y esto lo vemos. Ni siquiera ellos quieren el principio de tolerancia ya. Pues esto va avanzando. ¿Por qué? Porque si yo tolero algo, es como que, según la lógica de lo que ellos, cómo lo presentan, tolerar es, bueno, mira, algo a mí no me gusta, pero lo estoy tolerando, lo tengo que tolerar. Pues bien, ellos ya lo ven como que de alguna u otra manera es una forma de discriminación, porque si yo estoy tolerando algo, el que es tolerante respecto de algo está en una situación de superioridad. Mira, esto a mí no me gusta, pero yo, bueno, está bien, yo lo tolero. Entonces ya ni siquiera ven con buenos ojos la tolerancia. Ellos no buscan ni siquiera la tolerancia, buscan la adhesión y el aplauso. Y el que no lo hace, y bueno, va a tener que pagar las consecuencias. Ya no les gusta ni siquiera el concepto de tolerar, porque uno en general tolera aquello que no le place. Totalmente, totalmente. Y aquello que uno considera equívoco, ¿no? Te cuento brevemente algo para entrar en otra pregunta. Yo trabajo para un registro civil, ¿no? Yo soy empleado del Estado. Y hace no muchos meses, algunos meses atrás, vino una mamá, ¿no es cierto?, con un menor, aproximadamente 7 años, yo calculo que tenía, ¿no es cierto? Yo no fui la persona que lo atendió, pero bueno, nosotros después ahí supimos qué era lo que estaba pasando. La mamá estaba buscando que nosotros podamos modificar el acta de nacimiento, ¿no es cierto?, modificando lo que dice el sexo, ¿no es cierto?, porque ese nene de 7 años se autopercibía nena, ¿no es cierto? Terrible, terrible, o sea, sentarse y ponerse a pensar en eso, terrible. Ahora, me gustaría tu opinión en cuanto a cómo considerás que eso termina afectando a los niños, esta cuestión de la ideología de género, porque a vos no te pueden engañar como a mí tampoco, pero ¿cómo termina afectando a los niños? Y que creo que hoy el principal objetivo está puesto en las tempranas edades, ¿no? Claro, la ideología de género está buscando, entre otras cosas, crear generaciones, adoctrinar generaciones para que éstas vayan creciendo con la nueva mentalidad revolucionaria desde la más tierna infancia. Porque como vos bien decís, una persona ya adulta tiene un criterio distinto para discernir lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto. Y en todo caso tiene otra fortaleza psicológica para defenderse de la agresión ideológica. A mí me parece que en este caso el problema más grave lo tiene la madre y no el niño. No conozco el caso particular que vos señalás, no puedo hacer un juicio de valor universal en función de un caso particular que además no lo conozco. Pero a mí me parece que los niños que son sometidos a tratamientos hormonales, lo cual me parece un disparate, a cambios de identidades, a cambios de nombres, a esa edad me parece que realmente ahí hay una inducción de parte de los padres. Entonces, a mí lo que me preocupa no es tanto la suerte del niño, obviamente sí, sino
me preocupa la suerte del niño a partir del concepto de que quién es, en manos de quiénes están. A mí me parece que los niños, a ver, una persona conforme a la legislación actual hasta los 16 años no puede votar, pero puede decidir cambiarse el nombre y la sexualidad. Aparte acá hay un tema colateral que se implementa y que también es una especie de tabú decirlo. No existe el cambio de sexo. Una persona no puede cambiar el sexo. Una persona lo que puede es cambiar el look. Una persona lo que puede hacer es un cambio estético. Una persona siempre va a ser varón o va a ser mujer en función de la genética con la cual nació. No existe ninguna posibilidad de cambiar el sexo. Existen amputaciones quirúrgicas, correcto, pero eso no es cambio de sexo. Una persona que se amputa los genitales no va a menstruar, ni va a quedar embarazado, ni nada por el estilo. Y una mujer que se ponga un pene de plástico o lo que fuere, podrá tener una apariencia estética masculinizada, pero no va a poder eyacular, no va a poder tener, digamos, la naturaleza es inconmovible. Lo único que se puede modificar son parámetros estéticos. Y además los cambios estéticos son muy peligrosos e invasivos y no son operaciones que se hacen una sola vez y nada más. Los tratamientos de hormonización duran toda la vida y si una persona se deja de hormonizar, enseguida la naturaleza nuevamente le devuelve los rasgos originales. Si yo soy un varón que quiero parecerme mujer, tengo que estar constantemente sometiéndome a invasiones, inyecciones de estrógeno, etcétera, etcétera, todo el tiempo y constantemente, porque si no la naturaleza me vuelve a dar los rasgos que me son propios. Imagínate lo que es someter a un niño a tratamientos hormonales, no tiene edad de discernir, no tiene la psicología conformada, puede tener una mera confusión transitoria, pasajera, si es que la tiene, o lo que sería más grave, puede tener una inducción por parte de un padre o de unos padres que quisieron tener una niña, pero tuvieron un niño y lo educaron como niña, y ese niño es víctima de una manipulación psicológica de sus progenitores. Es un tema gravísimo, se toma con mucha liviandad, se toma con festividad. Hoy en las marchas homosexualistas se los lleva a los niños a aplaudir, a festejar y a tomar toda esta comparsa como si fuese un asunto festivo. En tapas de las revistas, en los dibujitos animados, en los programas educativos, hay una suerte de inducción. Y esto es gravísimo porque los niños son y muy influenciables. Entonces, esto tiene que ver con lo siguiente, hay una homosexualización que tiene que ver con el proselitismo psicológico, visual, audiovisual, propagandístico. Hay una suerte de motivación a los niños a incurrir en esto, teniendo presente que los niños no tienen la edad para discernir. Entonces, esto es peligrosísimo, ¿no? Pero es lo que está pasando, van por los niños, porque a los niños se los puede engañar con mucha facilidad, a una persona de 40 años no. Totalmente, totalmente. Nicolás, te quiero leer una cosa, un ejemplo personal. A ver. Cuando estábamos en la gira con Agustín, el año pasado, habíamos ido a Ecuador, Costa Rica y de ahí a Miami. Y tuvimos tanta mala suerte que nos topamos con el huracán Irma, un huracán terrible que arrasó con la ciudad, nos tuvimos que ir de allí, evacuarnos, bueno, fue una cosa muy incómoda, la charla la tuvimos que adelantar, no pudimos estar prácticamente, nos fuimos a Orlando. El huracán llega a Orlando, pero estábamos sin tener que trabajar porque tuvimos que alterar la agenda, escapando del huracán, con todo un trastorno personal, de viajes, de cosas y compromisos. Y entonces fuimos a Disney. No teníamos nada que hacer y estaba todo vacío Orlando y fuimos a Disney. Y fuimos a Disney y en los cafés y en los bares y en los restaurantes, todos los que nos atendían, los chicos, las chicas que nos trataban, con el símbolo multicolor LGBT. Me parecía una cosa abominable, pero no de pacato, no de mojigato. Si yo quiero ir a un club gay y soy una persona adulta, bueno, allá tengo que tener la libertad y el espacio. Pero se supone que eso es la ciudad de los niños, que ese es el lugar arquetípico infantil de la familia, pero sobre todo infantil. ¿Qué hacen? ¿Qué hace esa propaganda
en la creación artificial mundial por antonomasia para júbilo y disfrute de los niños y de la familia, en ese orden. Bueno, ahí pone de manifiesto la deliberada pretensión que hay, y lo estamos viendo cada vez más en las películas que van saliendo, de alterar a los niños y confundirlos desde la más tierna infancia para que vayan, de alguna manera, siendo alterados en su percepción de la realidad. Sí, 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 totalmente, totalmente. Como vos bien decís, lo vemos hasta en Disney Channel, ¿no? Lo vemos en todas aquellas películas que promueve Disney y demás. Es impresionante cómo están promoviendo esas cosas. Bob Esponja, Bob Esponja. Bob Esponja, tal cual. No, hay la nueva versión de La Bella y la Bestia. A ver, te vuelvo a repetir, no me quiero poner en pacato. Si una persona mayor de edad quiere ver una película con un contenido homosexualista, yo no me opongo, soy liberal en ese sentido. Es la vida personal de una persona adulta que escoge o un club de pertenencia o una película o compartir su cuarto con una persona que haga lo que quiera. Pero acá se habla de una cuestión pública, visibilizada, apologista y además entrometiéndose en el terreno infantil. Es una canallada. Con el aval del Estado. Con el aval del Estado. Totalmente, totalmente, totalmente. Nicolás, si me permitís, me gustaría hacerte alguna de las preguntas que el público ya va haciendo. Un montón de comentarios tenemos. ¿Con cuánto tiempo más contamos, Nicolás? No hay problema, no hay problema. Bueno, mira, te hago alguna de las preguntitas que nos van enviando acá. La verdad es que ya son un montón. Y acá he seleccionado algunas. Mira, ya tenemos acá, ahí está. Dice Santiago Maximiliano Fender de Marshall. Dice: hola, ¿qué tal? Me interesa saber la opinión de Márquez sobre la separación de la Iglesia del Estado. Esta nueva estrategia de la izquierda. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Nicolás? Mirá, se refiere a la Iglesia Católica, ¿verdad? Yo calculo de que sí. Mirá, yo tengo una opinión que seguramente muchos católicos amigos se van a dar. Que es la siguiente. Yo creo que la unión entre la Iglesia y el Estado es mala para la Iglesia misma. Porque cuando la Iglesia depende de una financiación, y eso está en la Constitución, la Iglesia Católica a la que yo pertenezco pierde el espíritu apostólico, se aburguesa porque está subsidiada, está financiada, los curas y los obispos no sienten la motivación de salir a la palestra a recaudar para hacer una construcción, a buscar dinero para determinado emprendimiento, digamos, se empieza a burocratizar. El Estado es una entidad burocrática, la Iglesia se empieza a achanchar, a burocratizar, se empieza a perder motivaciones. Y lo que es peor, cuando el Estado financia a la Iglesia, los curas y los obispos de la Iglesia Católica, en este caso, se sienten censurados, o a lo mejor son censurados, por el poder político de turno, porque dependen económica y financieramente del poder político de turno. Y entonces yo veo como otras iglesias que no son subsidiadas por el Estado, al depender su subsistencia de su autonomía y de su apostolado, tienen un vigor, una energía y un arrojo superior. Y además hay un tema complementario que es el siguiente. Los católicos tenemos que financiar a la Iglesia Católica, los no católicos no tienen por qué financiar a la Iglesia Católica. Entonces yo realmente entiendo que las motivaciones de la izquierda no son las que yo estoy dando, son otras. Es destruir la cristiandad. Pero la realidad es que por otros razonamientos, yo creo que habría que separar una cosa de la otra por el bien de la propia Iglesia Católica, en este caso. Porque la Iglesia Católica, si dependiese de sí misma, tendría un vigor y un arrojo que lamentablemente no está teniendo. Y lo digo porque he visto con dolor la pasividad que ha sostenido y que ha mantenido cuando la ideología de género ha penetrado, y cuando la ideología de género, peor aún, ha penetrado en las escuelas, y peor aún ha penetrado en escuelas católicas. Yo fui a dar una charla a un colegio católico hace un mes y medio atrás, más o menos, dije que un travesti es un hombre disfrazado de mujer, se armó un escándalo en
en la institución. O sea que la propia Iglesia Católica, y una docente me dijo, mirá, lo que pasa es que esto hay que tener mucha prudencia porque el colegio recibe financiación del Estado. Bueno, pero entonces, ¿qué diferencia hay entre este colegio y un colegio del Estado? Si la mentalidad es la misma. Entonces yo creo que lo que en principio aparece como algo bueno, hay que apoyar a la iglesia con fondos públicos, termina conspirando contra la salud de la propia iglesia. Entiendo, y pese a que, a ver, lamentablemente mi opinión en este caso por ser cristiano evangélico no va a tener el mismo peso, ¿no es cierto? Pero creo exactamente lo mismo, y nosotros también los evangélicos de una u otra manera, no de la misma forma, pero también padecemos esa frialdad, lamentablemente. Te pongo un ejemplo. Nosotros con Agustín hacemos nuestro libro, nuestras giras, lo vendemos, invertimos, etcétera. Supongamos que el libro, vamos a hacer una utopía. El Estado te dice, ¿cuánto libro querés hacer? Vamos a hacer 100.000 libros, lo financiamos nosotros. Acá está el cheque de tu regalía, listo. Está bien, yo quiero que se venda, que se promueva, pero si no se vende, no se promueve, termina siendo lo mismo. Uno mismo pierde la motivación, uno mismo pierde el afán militante, uno mismo pierde el ímpetu por ir a interesar a un periodista, por llenar un auditorio, por tratar de expandir la idea, pues ya el Estado te dio el apoyo, te dio el cheque, te dio la edición, y si vos te levantás a la mañana o no te levantás a la mañana, es todo lo mismo. Totalmente. Eso lamentablemente pasa con la iglesia, en este caso con la iglesia católica, cuando es subsidiada. Y eso yo creo que hoy como católico lo puedo ver, se nota eso. Entiendo, sí, es clarísimo. Dice Israel Rax, Nicolás de toda América. Vos no sabés la cantidad, y pido perdón porque, a ver, hay una cantidad de mensajes, no puedo leer obviamente por cuestión de tiempo todos los mensajes, pero vos no sabés, Nicolás, la cantidad de mensajes que te van enviando saludos, gente que se ve inspirada en el laburo que están haciendo y demás, impresionante. Dice Israel, Nicolás de toda América, ¿qué país o países considerás blindados contra este cáncer de la izquierda? ¿O no resta ningún país exento de esta nueva peste? No. No hay ningún país blindado, pero sí hay países que tienen una resistencia muy fuerte, muy vigorosa y que están frenando la ideología de género. Costa Rica es un país conservador, Paraguay es un país conservador, El Salvador, Perú ha tenido focos de resistencia fantásticos y han tirado al piso ministerios canallescos que pretendían adoctrinar a los niños en perspectiva de género o en ideología de género. Esto le costó el cargo al propio presidente del Perú, a ministros de educación, a secretarios de cultura. Lo mismo sucedió, El Salvador ha tenido reacciones muy vigorosas. Lo mismo te puedo decir, en alguna medida en Colombia hay reacciones muy, muy fuertes. En Paraguay, el propio presidente de la nación del Paraguay nos han invitado a darles conferencias a ellos, a sus senadores, a sus ministros. República Dominicana acaba de frenar completamente leyes, declararlas inconstitucionales, leyes de género. Nosotros hemos estado allí dialogando con diputados, ministros y con miembros de la Corte Suprema. O sea, hay países donde realmente yo no me animaría a decir que están blindados. Blindado no hay nada, siempre te puede entrar una bala. Sí puedo decirte que hay unos cuantos países de América Latina con una reacción muy firme, muy seria, institucionalizada, y que el país más desarmado en esto, por lejos, es la Argentina. Por lejos. Sí, exactamente, pienso lo mismo, sí, totalmente. Otra pregunta, dice Cristian Chávez. Hola, buenas noches. Si se aprueba la ley de despenalización, ¿cómo ve Nicolás el panorama a futuro? ¿Cuál sería su pronóstico? Si se aprueba la ley de despenalización del aborto, supongo. Sí, debe ser eso. Yo creo que a pesar de esta pésima noticia que podría llegar a darse, porque el gobierno de Macri está insistiendo en que esto sea así, lamentablemente,
ha traicionado a gran parte de sus votantes, porque muchos de la gente que votó por este gobierno votó, entre otras cosas, para tratar de poner un freno a una embestida cultural que ya venía desde el gobierno anterior. Desafortunadamente, el gobierno actual no ha hecho nada sino profundizar en materia cultural estos asuntos. Hay todavía una instancia más de pelea, para mí, que es la siguiente. Una ley que pretende legalizar el aborto en la Argentina es una ley inconstitucional, porque el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional incorporó en el año 94 determinados tratados internacionales de derechos humanos que tienen rango constitucional, o sea que tienen la jerarquía en el vértice de la pirámide jurídica. Entonces, una ley inferior no puede nunca contrariar una ley superior como lo es la Constitución Nacional o un tratado de derechos humanos incorporado a la Constitución Nacional con ese rango. Y hay dos tratados incorporados en el 94 con rango constitucional, avalados por el artículo 75, inciso 22, que contemplan expresamente la vida humana desde el momento de la concepción. Y es la Convención de los Derechos del Niño y es el Pacto de San José de Costa Rica. De manera tal que, a pesar de que desde el punto de vista parlamentario esto pueda prosperar, yo creo que hay una tercera lucha, que son los recursos de inconstitucionalidad que van a caer en plañidero para que la Corte resuelva. O sea que yo no pierdo las esperanzas ni aún después de la eventual sanción del Senado, que ojalá no se dé. Ahora, eso desde el punto de vista de la lucha político-jurídica, que es más política que jurídica. Porque en la Argentina el Estado de Derecho funciona, digamos, es de plastilina, es muy acomodable, muy vulnerable. Pero yo creo que lo que se va a dar, lamentablemente, es un incremento masificado de homicidios de niños por nacer. Y esto no lo digo yo como un pronóstico apocalíptico, sino que todos los países que han legalizado el crimen del niño por nacer, el homicidio del niño por nacer, que han legalizado el aborto, tienen registros institucionalizados a través de los ministerios de salud. Esos registros ponen de manifiesto y van confirmando que año a año, el aborto se va generalizando, se va amplificando, los guarismos crecen kilométricamente y se va generando inclusive en el mediano plazo un problema, más allá de que es un genocidio infantil que se institucionaliza, lo que se va generando además es una subversión en el crecimiento demográfico. Y esto lo podemos ver en los países europeos que tienen el aborto legal, libre, seguro, gratuito, etcétera. Y eso lo que va generando es un envejecimiento poblacional porque se utiliza el aborto con liviandad, como un método anticonceptivo y encima lo paga el común de la gente, ni siquiera lo tiene que pagar la persona que lo quiere hacer. Y acá entramos otra vez en un asunto que tiene que ver con violentar los derechos de un tercero, otra vez. No solamente los derechos del niño, que el niño queda liquidado la buena o mala voluntad de la madre o del padre que quieren abortar. O sea, su derecho a la vida queda sepultado en función del deseo de un tercero. Pero además se violenta el derecho de propiedad porque nosotros pagamos impuestos para que hagan rutas, hospitales, no para que maten niños. Y entonces se direcciona ese dinero para financiar abortos. Y el otro punto, que también, el otro derecho y la otra libertad que se vulnera y que se ha discutido muy poco hasta ahora, es la objeción de conciencia. Hay un juramento hipocrático que es el que cualquier médico a la hora de juramentar y recibirse de médico efectúa, que es un juramento que se llama primum non nocere, primero no dañar. Y sin embargo, un médico no puede objetar hacer un aborto en función de sus convicciones porque la ley, tal como está redactada, ni siquiera prevé la posibilidad de la objeción de conciencia. O sea, que acá se estaría institucionalizando, naturalizando y amplificando la violación a tres derechos. El derecho a la vida del niño por nacer, la libertad, el derecho a disponer yo de mi patrimonio como yo quiero y no como el Estado quiere, que me quita los impuestos para matar niños. Y el derecho que se viola es el derecho al médico que se quiere negar. Pero sí, ¿esto qué es lo que hace? Naturaliza la conducta y dispara la cantidad
de aborto que se pueden llegar a hacer, porque esto es lo que ha pasado en todos los países que lo han legalizado. Es mentira que en esos países ha disminuido, al contrario. Y esto además va generando un envejecimiento poblacional, porque esta conducta se va normalizando, naturalizando, masificando. Y además es una tragedia moral, porque un Estado, en un país determinado como la Argentina o cualquier Estado, existe siempre en el Código Penal un artículo que impide de matar a un tercero. O sea, el homicidio está castigado en el Código Penal. Es cierto que de todas maneras se producen homicidios. Pero ¿qué pasaría si el Código Penal legaliza el homicidio? Ninguna duda cabe de que la tasa y el índice de homicidio se masificaría. Totalmente. El Estado tiene la obligación moral e institucional de proteger la vida, no de dejarla a merced de la buena o mala voluntad del homicida de turno. Y el aborto es más o menos eso. Lo que pasa es que hay un libro que tengo en la biblioteca que lo define muy bien. Es un genocidio invisible. Vos no lo ves en un campo de concentración. Totalmente. Porque está descentralizado, pero eso al legalizarse y masificarse, bueno, es un homicidio disfrazado, es un genocidio disfrazado. Así es, sí, totalmente. Mirá, acá una siguiente pregunta también la comparto y era una de las que yo te quería hacer porque es algo que me llama sumamente la atención. Dice Facu Rojas Poeta, una pregunta de pura curiosidad. ¿Por qué no se los ve en la televisión, en los medios más grandes de Argentina? ¿Acaso no los invitan o ustedes rechazan este tipo de medio? ¿No fueron invitados a exponer en el Senado? Un saludo grande, Nicolás, y gracias. Nosotros con Agustín tenemos acá una desinteligencia. Agustín cree que por nuestra postura tan definida, tan decidida, por haber estudiado estos temas, no nos invitan porque hay como una suerte de corrección política vigente en donde se puede disentir dentro de determinados parámetros. Cuando uno se sale de los parámetros que una secta comunicacional determinó qué es lo que hay que decir y lo que no hay que decir, entonces el resto estamos como expulsados de eso y nosotros estamos siendo censurados de alguna manera, siendo que nuestro libro es de lo más vendido de Argentina de los últimos 2 años, vendido en Amazon, sí hemos estado en los principales programas de televisión de todo el continente, pero en Argentina no. Entonces Agustín sostiene eso, que estamos censurados, porque nosotros tenemos un discurso y una forma de enfrentar y de defender la posición y de argumentar que incomoda al establishment comunicacional muchísimo. Yo creo que hay otro inconveniente, que es que ni Agustín ni yo vivimos en Buenos Aires. Agustín vive en Córdoba, yo vivo en Mar del Plata, y para cualquier producción es muy incómodo traer gente de afuera, con los vuelos que nos salen, con los gastos propios de la producción. Entonces, como ahora la televisión es tan rápida y uno lo ve en las redes sociales, cuando hay alguien que tiene acceso a los medios y que por ahí es invitado, te invitan 3-4 horas antes. Los programas se arman con mucha vertiginosidad. La producción es casi en el momento. Entonces, el hecho de que nosotros estemos en el interior de la Argentina, eso nos margina de alguna manera, porque para la producción es incómodo. Pero bueno, puede ser eso o puede ser una mezcla de las dos cosas, de lo que dice Agustín y de lo que digo yo, ¿no? Entiendo, sí, totalmente tenés toda la razón. Dice Richard Cabezas, pregunta de un amigo, ¿cuáles son las consecuencias negativas en la sociedad del matrimonio homosexual? ¿En qué afecta a las familias heterosexuales? Mira, más allá de que afecte o no afecte, acá hay un tema conceptual de base. El matrimonio homosexual no existe. Es una mentira jurídica, es una ficción. El matrimonio, como su nombre lo indica, es la unión a partir de la cual, por las cualidades inherentes de esa unión, de ese vínculo, existe la potencialidad de la maternidad. Por eso se llama matrimonio, porque viene de matriz, de matrimonium. Matriz viene de mater, de maternidad. Matrimonium, la matriz es el útero materno. Entonces el matrimonio es una institución con consecuencias jurídicas creadas para proteger la maternidad.
precisamente por eso. ¿Y por qué al Estado le interesa proteger la maternidad a través de una institución jurídica como lo es el matrimonio? ¿Por qué razón? Porque del matrimonio, de la unión entre el hombre y la mujer, es decir, de la unión a partir de la cual, por las cualidades de ese vínculo, hay potencialidad de maternidad, surge la prole, es decir, los futuros argentinos, los niños. Entonces el Estado crea una regulación a partir de ese vínculo y de las consecuencias de ese vínculo, y entonces los contrayentes, los esposos, tienen derechos entre sí afectivos, alimentarios, económicos, y tienen obligaciones ellos para con sus hijos, afectivos, alimenticios, derechos hereditarios. Hay toda una regulación porque ese vínculo es de orden público. La unión entre el hombre y la mujer es una unión que interesa al orden público. ¿Por qué? Porque nacen las futuras generaciones, porque nacen los niños. Entonces tiene que haber una cobertura legal hacia eso. Ahora, de un vínculo entre dos personas del mismo sexo, por las cualidades de ese vínculo, no puede haber ninguna potencialidad de maternidad. Por consiguiente, no es un matrimonio. Y tampoco es una unión de orden público porque no surge ninguna prole. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado ante la decisión de dos personas del mismo sexo que quieren llevar adelante un proyecto de vida? No tienen que hacer nada, simplemente dar libertad, pero no institucionalizarla y otorgarle a ese vínculo derechos que la naturaleza de ese vínculo no tiene. Y esto no sería un Estado discriminador. A mí hay un ejemplo que siempre pongo que me gusta mucho, que es el siguiente. Si un ciego le pide al Estado el carnet de conducir, el Estado no tiene que otorgarle al ciego el carnet de conducir. ¿Por qué? Porque el ciego no puede conducir. Ahora, ¿eso quiere decir que el Estado lo discrimina, lo maltrata? No, hay que tratar al ciego con dignidad, ayudarlo incluso, pero no otorgarle un derecho que por su naturaleza no puede ejercer. De la misma manera, dos personas del mismo sexo que quieren encarar un proyecto de vida conjunto, sí lo pueden hacer, si ninguna ley lo impide. ¿Qué le impide a dos personas del mismo sexo irse a vivir juntos? Alquilar un departamento, o comprar un departamento, o elegir hacer un viaje juntos, o elegir dormir juntos. Afortunadamente, ninguna legislación de Occidente impide tal cosa. Ahora, eso es una cosa, y otra cosa que el Estado otorgue derechos fantasiosos para un vínculo que no puede ser matrimonial porque no puede haber maternidad. Entonces, de por sí, yo lo que quitaría es toda ficción jurídica. Lo que tiene que hacer el Estado es respetar la libertad individual, pero no fabricar artificios que no se corresponden con el orden de la naturaleza. Y además hay otro problema más adicional. Si dos personas del mismo sexo, el Estado artificialmente les otorga los derechos inherentes al matrimonio, a pesar de que eso no es un matrimonio, ese vínculo está habilitado legalmente para adoptar niños. Y esto ya estamos entrando en un terreno muy espinoso y complicado que violenta derechos de un tercero. ¿Por qué? Porque la adopción no es un derecho del adoptante, es un derecho del adoptado. La adopción es un derecho del niño a ser adoptado. ¿Y es un derecho en qué sentido? El niño tiene derecho ¿a qué? A que le sea devuelto aquello que ha perdido. ¿Y qué es lo que ha perdido el niño? Ha perdido a mamá y a papá. O sea que la adopción no es un derecho de un lobby sexualmente sindicalizado que quiere que le otorguen tal cosa, no. La adopción es un derecho del niño. Accesoriamente es un derecho del adulto, pero subordinado a los derechos supremos del niño. Y nosotros en el libro incluso tenemos esos datos. Está comprobado y confirmado que los niños que han sido criados en parejas homoparentales luego tienen en cantidades estadísticas muy graves, mayor propensión al suicidio, mayor propensión a las drogas, mayor propensión a la depresión y mayor tendencia a la homosexualidad. Por ejemplo, los niños educados en parejas heterosexuales, el 1,6% de ellos puede luego tener tendencia homosexual. Es un dato estadístico. Pero los niños criados en parejas homoparentales, el 35% de ellos luego tienen tendencia homosexual. Son datos que tenemos en el libro con los estudios científicos citados a pie de página como hacemos siempre. De manera tal que esto de generar una ficción de que el matrimonio entre personas, que por empezar no es un matrimonio y por consiguiente no le corresponden tales derechos, además está al acecho esto de conmover otra vez los intereses superiores del niño. O sea, tiene muchas consecuencias
muy complicadas. El hecho de otorgar un rango matrimonial a una unión que no puede ni nunca ser matrimonial. Entiendo. Sí, totalmente, totalmente. Te hago una pregunta y ya vamos aterrizando y nos vamos metiendo en la recta final. Muchas gracias a todos, también a aquellos que nos están siguiendo, que son un montón de personas y que vienen opinando y demás. Sepan disculpar que no hemos podido tocar cada uno de los comentarios que nos han dado. Tengo una pregunta, Nicolás. Esto, si continúa avanzando, ¿no es cierto? Y no conseguimos frenar, ¿no es cierto?, este tipo de ideas y demás. ¿Vos creés que el próximo paso es la pedofilia? Es uno de los pasos más próximos. Hay muchos, pero la pedofilia es uno y te tiro algunas cosas. Por empezar, ya hay en las marchas homosexualistas sectores que van con las pancartas pidiendo... todo está presentado de una manera muy solapada, ¿no? Pero ya vemos cuando se habla de la diversidad y muestran parejas, etcétera, muestran a un niño de la mano de un adulto. Eso por un lado. Los lobbies ¿a qué apuntan? A bajar la edad legal del consentimiento infantil para tener sexo con un adulto. Entonces, los lobbies se presentan como grupos democráticos que no quieren una sexualidad rígida, sino que quieren que el niño tenga derechos sexuales y que tenga la potestad y la posibilidad de elegir y de tener consentimiento, y que si hay consentimiento, por consiguiente, no debe haber penalidad para el adulto. Y esa sería una manera de legalizar y admitir la pedofilia como una... Y además, desde el punto de vista de los lobbies para con los organismos científicos, ya se lo está presentando no como una perversión, que objetivamente lo es, sino que se lo está presentando como una orientación sexual, pero perversa. Totalmente. Y además hay otra cosa. Se está haciendo lobby para que sea desclasificado como un trastorno de la conducta sexual. Esto se hizo con la homosexualidad, se logró ese lobby. Ahora se está tratando de hacer con la transexualidad. Se está tratando de hacer con la transexualidad. Y también se está con la pedofilia, que eufemísticamente ya es llamado como sexo intergeneracional. O sea, los pasos son siempre los mismos de estos lobbies para ir avanzando. Y además militan juntos, marchan juntos y se nutren de la misma matriz ideológica. Y te voy a tirar un caso muy interesante. El padre del movimiento fundador gay norteamericano se llama Harry Hay. Si lo quieren googlear, los que nos están escuchando, es Harry, y el apellido es Hay, Hay. Harry Hay es un personaje histórico, murió hace poco, de la militancia homosexualista norteamericana del siglo XX y parte del siglo XXI, fundó diferentes organizaciones, tiene toda una vida allí y es el fundador honorario del principal lobby pedófilo del mundo, que es la organización NAMBLA. La pueden googlear también, N-A-L-A, NAMBLA. Perdóname, justo en ese momento se cortó el audio. ¿Me lo podrías repetir, por favor, la sigla? ¿La de la red pedófila? Sí. NAMBLA, N-A-M-B-L-A. Tanto el movimiento gay norteamericano como la NAMBLA están fundadas por la misma persona, Harry Hay. Fíjate vos cómo la ideología es la misma, los militantes son los mismos, los colores son los mismos. Lo que pasa es que una agenda avanza más rápido que la otra. Cuando tenemos un logro político, ahora vamos por el segundo logro político. Esto pone de manifiesto, entre otras cosas, toda esta interconexión que hay en estos grupos que son aparentemente diversos, pero son homogéneos. Totalmente. Y por último, tomo la última pregunta del público, ¿no es cierto? Y pido disculpas nuevamente si no hemos podido abordar cada uno de los comentarios que nos enviaron, que son un montón. Dice Marta Barrón, y que tiene que ver con lo que recién hacías referencia. Dice, ¿a quiénes beneficia la ideología de género y al aborto? O sea, ¿qué pasó? ¿Cómo es? ¿A quiénes termina beneficiando
esto, ¿no es cierto? Porque muchas veces hoy vemos en las redes sociales, como recién decías al principio de la nota, decías las empresas, ¿no es cierto?, que terminan obteniendo un beneficio, ¿no es cierto?, económico y todo lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con ese vínculo entre empresa, el Estado y demás. ¿Quiénes terminan beneficiados? La ideología de género en cuanto a agresión política y ideológica tiene muchos componentes. Tiene ideólogos de izquierda, tiene idiotas útiles que militan sin saber bien para quién, que están ahí figurando en una causa que muchos no conocen. Hay intereses financieros de sectores que financian este lobby. Entonces hay, por un lado, intereses ideológicos. Hay intereses políticos porque hay gente que utiliza toda esta militancia para tener una banca, para tener militantes gratuitos, para tener poder político, porque no nos olvidemos que son militantes que se movilizan y que tienen toda una estructura de militancia callejera, y eso a muchos políticos les seduce la idea. A los ideólogos de izquierda les seduce la idea de reventar los cimientos de nuestra civilización cristiana y de nuestros valores tradicionales y fundantes. Y después hay emprendimientos de millonarios inescrupulosos que ganan mucho dinero con esto. Por ejemplo, acá lo que pregunta Marta Barrón es muy interesante. ¿A quién beneficia la ideología de género y el aborto? Y quiero aclarar que el aborto es parte de la ideología de género. ¿En qué sentido? El aborto es presentado como un derecho de género, como un derecho de la mujer. Entonces es parte del combo, ¿no? O sea, yo no lo separaría como hace Marta, pero comprendo perfectamente su pregunta. Sino que dentro de la ideología de género meto el aborto porque es presentado como un derecho de la mujer a disponer de su cuerpo. Por supuesto que esto no es así porque el niño por nacer no es parte constitutiva del cuerpo de la mujer. Y esto no lo digo yo ni lo dice la Biblia, lo dice la ciencia. A partir del momento de la concepción hay una nueva persona humana con carga genética, con ADN. A partir del momento de la concepción comienza la multiplicación celular, el ciclo vital, y hay una persona que ya está creciendo y desarrollándose. En estado incipiente, pero ese proceso ya está en camino. Y es presentado como un derecho de la mujer. Entonces, claro, es un derecho de género. Es parte de la ideología de género. En el caso del aborto, el tema es el siguiente, es un negocio extraordinario, extraordinario. Si ahora los abortos son clandestinos y se hacen en lugares periféricos, marginales, y esto es lamentable y es doloroso y es aberrante, es un negocio, digamos, clandestino subalterno. Pero en cambio, si ahora cualquier mujer puede ir a pedir un aborto, y esto se va a masificar y amplificar porque va a estar legalizado a la luz del día, lo va a pagar el Estado, entonces el Estado va a contratar y tercerizar el aborto a determinadas clínicas, mayoritariamente extranjeras, que les cobran al Estado, y es un negocio extraordinario. Son clínicas extranjeras que reciben fondos públicos para matar y lo pagamos nosotros, de manera masificada, generalizada, sistemática y legalizada. Entonces, hay intereses económicos. Por eso, la IPPF, que es la International Planned Parenthood, es la que financia a los grupos feministas, es la que financia a la Fundación Huésped, es la que financia a la Casa Fusa, es la que financia a todos los lobbies de Argentina que van al Senado y que van a los diputados y que van a los medios de televisión, sus agentes, para tratar de imponer el crimen del aborto. Porque son instituciones que vienen financiadas muy bien financiadas precisamente para que esto se legalice. Una vez que se legalice, las clínicas abortistas extranjeras van a venir a la Argentina. De hecho, ya la Casa Fusa, que tiene sede en la calle Lezica, en la ciudad de Buenos Aires, lo puede buscar en internet, es la principal filial local de la Planned Parenthood, que es la clínica abortista más importante del mundo. Entonces, ¿qué ocurre? El Estado terceriza, le transfiere los fondos a la clínica mata al niño y seguramente existe además una suerte de devolución de favores por votar estas leyes. Los diputados y senadores que se dan vuelta a último momento no lo hacen por una convicción científica porque recibieron a las 3 de la mañana un argumento superador, lo hacen porque han recibido el incentivo crematístico suficiente.
Esto es un gran negocio. El aborto es muy caro, pero ahora lo va a financiar el Estado. Entonces, imagínate la cantidad de dinero, de fondos públicos que se van a disponer para estas clínicas, para que estas clínicas ejecuten el homicidio del niño por nacer, ¿no? Totalmente, entiendo. A ver, Nicolás, ya 1 hora y media charlando. Sinceramente quiero agradecerte por este tiempo que nos has prestado. No sé si querés decir unas últimas palabras más, si querés hacer mención a algo. Estás en libertad, Nicolás. No, yo agradecerles cualquier cosa, si me agregan al WhatsApp o mejor al Facebook y al Twitter, y cualquier cosa que haya quedado pendiente, yo estoy a disposición. El libro tiene mucho más de lo que nosotros hemos podido charlar acá, es muy completo, pero en todo caso, si quedaron cosas pendientes relativas a esta charla, seguramente quedaron muchas dudas, porque mucho de lo que uno dice lo tiene que respaldar, y yo no lo puedo respaldar en una conversación, sino que lo tengo que respaldar con datos. Esos datos están en el libro, y entonces ahí lo pueden conseguir, pero si no lo pueden conseguir, bueno, entonces en ese caso me pueden consultar por Facebook con todo gusto, y en la medida del tiempo que tengamos vamos tratando de resolver las inquietudes que surjan de los amigos que nos han estado escuchando. Para todos aquellos que quieran saber cómo contactarse con Nicolás y demás, yo lo que hice fue etiquetarte acá en la parte de la descripción del video, Nicolás. Así que todos aquellos que quieran contactarse con él en sus redes sociales, aquí arriba yo lo he etiquetado para que sepan cómo poder acceder a hacerle alguna pregunta, consulta y demás. Nicolás, mil gracias de todo corazón y espero que te hayas sentido cómodo en nuestro espacio. Por supuesto que sí, así que gracias a vos, un saludo a los que nos han estado escuchando y a tu disposición. Muchísimas gracias y bueno, esperemos de que en algún otro momento lo podamos repetir, Nicolás. Por supuesto, a tu disposición, a tus órdenes. Muchísimas gracias. Y gracias a todos los que están del otro lado. Fue una entrevista, pero genial. Y todos aquellos que dicen, bueno, llegué a último momento, ¿qué es lo que puedo hacer? Porque no me lo quiero. Recordad de que en el muro de Rincón Apologético esto va a quedar grabado y ya a partir del día de mañana en nuestro canal de YouTube también va a estar posteado. Así que si la querés volver a mirar o quizás si llegaste tarde y te perdiste el inicio de la conversación, lo podés hacer. Muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron haciendo el aguante. Perdón por no haber podido leer todos los comentarios, pero bueno, por cuestiones de tiempo sabrán entender. Muchísimas gracias. Hay una cosa. Sí, ¿cómo no? Tuyo. No, mi canal, muchos de los temas que hemos tratado en mi canal de YouTube, busca Nicolás Márquez y ahí te puedes suscribir. Hay como 50 videos donde vamos tocando muchos de los temas que hemos tratado por ahí con más extensión de tiempo. También es una manera para que los oyentes puedan profundizar. Me había olvidado de señalar eso. Lo que voy a hacer ahora, que la verdad es que se me pasó, ahora ni bien terminamos esta charla en directo, voy a editar la descripción del video y voy a poner el enlace del canal de Nicolás Márquez en YouTube. ¿Está bien? Así que todos aquellos que quieren saber más acerca de todo esto que él está hablando, enseñándonos y demás, lo pueden buscar también a través del canal de YouTube. ¿Alguna otra cosa más, Nicolás? No, gracias por todo, gracias por todo. No, por favor, gracias a vos y bueno, y gracias a toda la audiencia. Será hasta la próxima entonces. Chau, chau. Gracias por todo. Chao, gracias.